Y hoy nos acompaña José Basagoiti, él es economista y CEO de Trading Pro, conocido por su análisis crítico de las políticas económicas actuales. Recientemente, él ha señalado que empresas como Nvidia y Apple estaban sufriendo considerablemente debido a las políticas arancelarias de la administración de Trump, lo que ha llevado a una reconsideración de estas medidas. Bienvenido, José. ¿Cómo estamos? Un placer, ¿qué tal? Un placer igualmente. A ver, por favor, estuve hurgando en tu cuenta de Twitter, también haciendo como leyendo algunos artículos y empresas como Nvidia o Apple han mostrado una vulnerabilidad por su dependencia de la producción en Asia. Trump, con su política de presión arancelaria, parece haber forzado una reestructuración. José, tú mismo dijiste que Nvidia y Apple estaban sufriendo mucho por Trump, pero la lógica se ha impuesto, ¿no? Estamos viendo cómo Trump, contra todo pronóstico, está salvando a las Big Tech del colapso estratégico. Cuéntanos. Sí, bueno, contra todo pronóstico, no. Realmente son empresas, las élites tecnológicas, que tienen muchísimo poder en Estados Unidos. Apple, que es una empresa muy icónica, de hecho, pues por mucho tiempo ha sido la más valiosa del mundo. Es verdad que ahora compite con Nvidia, en Sí. función de la capitalización, pues van cambiando y evidentemente tienen mucho poder. Realmente a Mm. día de hoy el sistema que vivimos es un mercantilismo donde muchas veces los políticos tienen que ceder a las presiones de las empresas, ¿no? Y esto es lógico porque en muy poquitos días, semanas, desde el famoso Día de la Liberación, habíamos visto una pérdida de capitalización bursátil brutal, muy desordenada, ¿no? Han sido caídas muy agresivas y muy verticales y esto pues se estaba llevando al pánico bursátil y por supuesto también a las expectativas, ¿no? Y tarde o temprano iba a llegar la llamada. Yo lo esperaba, desde luego, que, bueno, pues recibiese un pequeño tirón de orejas, vamos a llamarlo así, el equipo de Donald Trump, y esta recogida de cable, entre comillas, pues desde mi punto de vista era previsible, ¿no? Porque esta guerra comercial, mira, yo he sido y he apoyado muchas medidas económicas de Trump que me han parecido coherentes, pero desde luego este embargo comercial, hay que llamarlo así, este freno al comercio, desde mi punto de vista, tiene las patas muy cortas y tiene más que perder que ganar Estados Unidos. Y por tanto, esta desescalada, desde mi punto de vista, es normal que se celebre, los mercados lo celebran y yo particularmente lo celebro, pues todo lo que sea la apertura comercial y mantener este estatus de capitalismo, sobre todo proveniente de Estados Unidos, que ha sido la cuna del mismo, pues creo que es de elogiar y desde luego pues tenemos que defenderlo, ¿no? Así que, bueno, pues una alegría que hemos tenido con Sí. esta recogida de cable, entre comillas, y por supuesto, si las empresas han presionado y han tenido que ver, pues desde luego han hecho bien. Sí, a ver, durante años Estados Unidos perdió terreno productivo mientras gigantes tecnológicos dependían de terceros. Hoy, con los aranceles, se impulsa un regreso a la manufactura nacional y alianzas con países, digamos, aliados. Estamos, podríamos decir, ante el comienzo de quizá una nueva era de soberanía tecnológica en Estados Unidos, liderada por medidas que muchos llamaron proteccionistas, pero que quizás ahora vemos que posiblemente estén funcionando. Bueno, ahora mismo Estados Unidos, como bien has comentado, pues casi el 70% de su economía es de servicios, ¿no? Realmente la industria pesa poco Sí, y por eso extraña tanto que Donald Trump quiera reindustrializar el país, ¿no? Sabemos que además es mucho más productivo y de mucho más valor añadido la tecnología, como bien comentas, que por ejemplo la industria. Entonces sí. choca bastante, ¿no? Esa idea de volver las fábricas, ¿no? Y por ejemplo traer a Nike, traer la costura, traer la fabricación, cuando Estados Unidos hizo bueno, pues ese cambio de modelo hace mucho tiempo y le ha ido muy bien. Es de los países que más ha crecido y además con más alta productividad, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho este proteccionismo, es que hay que llamarlo así realmente, esta visión un poco autárquica, ¿no? De querer hacerlo todo dentro y no depender, por ejemplo, de China, de Claro. heridas que dejó el COVID-19. El COVID, recordar que fue una pandemia y Estados Unidos vio que no podía producir los equipos médicos necesarios para combatir la pandemia, tenía que depender de otros países y creo que eso dejó ciertas heridas en la conciencia de muchos políticos y por eso se quiere como cambiar ese modelo. Pero pesa más la tecnología y para Estados Unidos es algo bueno y espero que siga siendo así, ¿no? Porque ahí es donde realmente destaca Estados Unidos con empresas pues como Nvidia, como Apple, como Tesla, como Meta, ¿verdad? Como Broadcom, bueno, muchas de las grandes son de Estados Unidos y ahí tiene el poder claro, ¿no? Y la IA también parece que va ganando la carrera, así que mientras siga con ese modelo, desde luego será el hegemón. Claro. Hablabas de China.
Y te pregunto, a ver, China ha reaccionado con bloqueos y represalias, como lo hemos visto a lo largo de estos días, pero también ha mostrado señales de debilidad en sus exportaciones. Por otra parte, vemos a Europa que se está quejando, pero está tomando también medidas similares. ¿Estas reacciones de potencias extranjeras son genuinas o buscan, digamos, preservar privilegios en un sistema comercial que sabemos que por años favoreció a todos menos a Estados Unidos? Y por eso es que el presidente Trump impone estas medidas arancelarias. Sí, Trump tiene cierta lógica en querer cambiar un poco ese orden mundial, ¿no? Estados Ujú. Unidos, pues, ha sido el gran consumidor y China el gran fabricante y creo que quieren cambiar esos roles, ¿no? Exactamente. Ahora bien, se puede hacer o bien con estableciendo aranceles o quizá bajando impuestos a ciertos sectores. Hay formas diferentes de conseguirlo, pero bueno, sí, has mostrado una carta importante que es que China ahora mismo está mostrando cierta debilidad. China depende de Estados Unidos, esto hay que decirlo alto y claro, porque China es un país con mucha sobrecapacidad y todo el excedente que tiene de producción no lo puede vender dentro, porque Claro. dentro de China hay poco consumo interno. Entonces necesita pues exportarlo y uno de sus socios comerciales principales, donde más vende, es Estados Unidos. Claro, si China pierde a Estados Unidos, pues entra en un problema muy, muy grave y posiblemente conduzca al gigante asiático a una recesión, incluso depresión económica. Y esto Donald Trump lo sabe y por eso negocia tan agresivamente. Claro, Donald Trump, otra claro. cosa no, pero es un gran negociador y eso lo ha mostrado en Sí. toda su carrera. Y bueno, pues creo que lo estamos viendo en pleno directo, ¿no? Y Europa, ya para acabar, creo que está en medio de esta guerra y creo que tiene poco que negociar porque Europa, por desgracia, se ha ido quedando rezagado y a día de hoy pues ha visto cómo le han pasado China y Estados Unidos por la derecha, así que seremos por decirlo de alguna manera, y quizá un poco agresivo, pero un títere a las órdenes que nos lleguen. Así que bueno, tocará mirar desde la barrera, como decimos en España, y ver qué pasa entre estas dos potencias, China y Estados Unidos, que al fin y al cabo son las que mandan. José, por otra parte, aunque los críticos dicen que estas medidas encarecen productos, también, como lo comentábamos, pues no es de primera necesidad la parte tecnológica, también es cierto que obligan a innovar, a invertir y depender menos, por supuesto, del extranjero e invertir en casa, ¿no? No es este como un, digamos, un costo necesario tú como economista para fortalecer justamente la economía estadounidense a largo plazo, incluso si en el corto plazo hay presión inflacionaria, porque ya se está viendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que está un poco incrementando el costo de vida. Sí, de hecho, presión en los precios va a haber. Realmente todo lo que importabas va a ser más caro, no solo de bienes finales, sino también de bienes intermedios. Es decir, muchas empresas que en su cadena de producción pues necesitan ciertos componentes, ciertos inputs, pues van a tener que pagar más y eso va a encarecer el producto final, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber una subida de precios, seguro. Yo no le llamo inflación, porque realmente inflación es cuando es continuado. Esto va a ser una Claro. subida puntual de precios, pero sí, eso se va a notar. Imagino que ahora que estamos empezando abril, aún no tiene impacto los aranceles, pero de cara a mayo, junio es cuando creo que se empezará a notar y creo que el consumidor lo sabe, va a pagar más por prácticamente de todo, pero repito, va a ser una cosa puntual y como bien comentas, a largo plazo, esto es como un pequeño dolor que hay que pasar a corto Claro. plazo. A largo plazo, si finalmente Estados Unidos es capaz de producir dentro esos bienes que antes importaba a ese precio y esa calidad, pues evidentemente será, entre comillas, una victoria. Ahora bien, vamos a ver si lo consigue y si realmente interesa, ¿no? Porque siempre mantener relaciones comerciales yo creo que es positivo. La globalización ha sacado a millones de personas de la pobreza, no lo olvidemos. Sí. Entonces, está bien, querer producir dentro, pero bueno, siempre creo que es importante mantener ciertas líneas comerciales con tus aliados, ¿verdad? Por ejemplo, Europa, Reino Unido, Japón, Corea. Entonces, bueno, está bien esta línea, pero sin dejar de lado a los aliados y el comercio, ¿no? Que es importantísimo en este desarrollo económico que hemos tenido en los últimos 50, 60 años. Ahora, José, cuando hablamos de corto plazo, ¿cuánto tiempo más o menos para que haya una estabilización de la economía, ustedes como economistas consideran que puede ser real y factible? Bueno, pues se habla ahora mismo de un enfriamiento de la economía. De hecho, la banca de inversión en Estados Unidos, JP Morgan o Wells Fargo, hablan incluso de posibilidad de recesión. Bueno, Hmm. sería pues quizá una contracción del PIB de 2 trimestres consecutivos para finales de este año 2025. Y si no llega a recesión, lo que sí va a haber seguro es pues un enfriamiento, un deterioro de la economía. ¿Esto en qué se va a traducir? Bueno, ya se está viendo una caída del consumo. Los últimos datos creo que son claros. Y por siempre que vemos este efecto, suele pasar que hay aumento del desempleo. De momento
esto, el empleo, el mercado laboral es fuerte en Estados Unidos. Sí. Prácticamente no hay paro, está en 4,2 más o menos, pero no sería nada raro que suba al 4,5, 4,8 y que caiga la actividad económica, quizá alguna quiebra empresarial, típica fase de desaceleración, pero lo dicho, a veces son como fases necesarias para purgar lo que dice el propio Donald Trump, ¿no? Esa desintoxicación de los excesos que veníamos del gobierno previo, con mucho gasto público y economía muy sobrecalentada. Entonces quizás sea necesario, ¿no? Ese detox para luego iniciar un ciclo de auge con la economía y los factores productivos bien asignados, ¿no? Pero sí, a corto plazo, quizá en los próximos semestres tengamos un periodo pues algo más complicado, pero insisto, si más a largo plazo quizás sea hasta positivo. ¿Y puede resistir la economía estadounidense a esta posible recesión, como mencionabas? Sí, sí, porque ahora mismo hay niveles de ahorro más o menos estables. El sector financiero es muy importante, el sector bancario está fuerte, por mucho que algún titular diga que hay Sí, morosidad en tarjetas de crédito, realmente no hay problemas financieros o graves. Es decir, puede aguantar incluso mucha más bastante morosidad en pagos en hipotecas o incluso en vehículos, porque las tasas son bajas. Y, como digo, un empleo bastante fuerte y amortiguadores sociales creo que bastante sólidos. ¿Cuánto? Sí, sí creo que vaya a aguantar. Insisto, estamos en un cambio de un ciclo expansivo, quizá un ciclo algo más recesivo, pero desde luego creo que hay ahora mismo factores suficientes para que aguante más o menos bien, más allá de pues, lo difícil, ¿no? Que suele ser claro. una época de contracción. Claro, eres bastante explícito en tu discurso, ¿no? Y me gustaría saber, a ver, Trump ha insistido en que esta política busca traer de vuelta a empleo. Justamente estabas hablando del tema de los empleos. También busca traer producción a Estados Unidos, impulsando sectores como la manufactura, la siderurgia. ¿Tienes datos o señales que quizás confirmen que estos sectores están empezando a renacer o aún estamos en una etapa de ajuste donde los beneficios pues pueden tardar en llegar? No, estamos aún, es muy incipiente, ¿no? Pero Claro, bueno, tenemos ya noticias importantes. Mercedes, ¿no? La empresa alemana dijo que iba a trasladar varias fábricas a Estados Unidos. Especialmente, por ejemplo, es un caso icónico de lo que busca Donald Trump, que muchas grandes empresas trasladen sus fábricas pues, de Europa o de Asia o sí, incluso de Hispanoamérica y que vayan a Estados Unidos para dar ese trabajo. Es verdad que a día de hoy, y quizá un americano medio, ayer lo sabréis mejor, decimos, bueno, si tenemos un pleno empleo prácticamente, ¿para qué necesitamos mucho más trabajo? Pero lo que quiere, desde mi punto de vista, es mejorar un poco el valor añadido del trabajo, ¿no? Quizá reducir un poco o también para dar cabida a más inmigración, rejuvenecer un poco la población. Creo que tiene objetivos de muy largo plazo. Esto ya lo empezó a trabajar esta agenda en su primera administración y le está dando sí. continuidad ahora y seguramente el J.D. Vance la siga a futuro. Entonces, desde mi punto de vista, sí, el objetivo es volver a traer la fábrica y compensar un poco esa economía, ¿no? Que no solo sea tan o sea, tecnológica, sino que vuelva a tener peso la industria, que, bueno, Estados Unidos en las últimas décadas, pues ha habido esa desindustrialización bueno, creo que quiere recuperar Donald Trump, pero tardará en llegar, ¿eh? No es algo tan inmediato. Claro. Trump ha hecho también, y ya para finalizar, de los aranceles una bandera electoral, ¿no? Muchos votantes, así como también la inmigración, pero muchos votantes lo respaldan como una postura de Estados Unidos primero, que fue su eslogan de campaña. ¿Consideras que esta política económica puede consolidar aún más su base electoral o existe un riesgo real de desgaste económico que pueda jugar en su contra en este nuevo mandato? Bueno, otra cosa, no se puede decir a Trump que ha cumplido lo que ha prometido. Él habló de aranceles, de hecho, llegó a decir que era la cuarta o quinta palabra más importante del vocabulario. Fijaros, Donald Trump sabemos que es muy polémico, ¿no? En sus palabras, pero bueno, esto lo prometió y lo ha llevado a cabo, ¿no? Entonces no creo que le pase mucha factura porque realmente está haciendo lo que dijo. Además, ha cambiado mucho el votante. En su primera legislatura, bueno, fue más votado por el clásico conservador republicano, ahora han sido más jóvenes, clases bajas y medias los que han sido la mayoría de voto y creo que está yendo hacia ellos. Él decía mucho, oye, no vamos a favorecer a Wall Street, vamos a favorecer a Main Street, ¿no? Esas clases un poquito más perjudicadas de la sociedad, que son precisamente estos estados donde la industria pesa mucho y creo que claramente esta agenda está buscando favorecer a esa parte del votante. Por lo tanto, no creo que vayamos a ver mucho coste electoral. Bueno, queda año y medio, ¿no? Para las elecciones Sí, de medio término, pero de momento lo que es evidente, puedo estar más o menos de acuerdo,
pero el tío, Donald Trump lo prometió y lo está ejecutando, quizá de forma muy agresiva, más de lo que a Sí. algunos nos gustaría, pero desde luego era su agenda y por lo menos desde mi punto de vista, loable que un político cumpla lo que dice, que esto, por ejemplo, en Europa se ve bastante poco, así que por ese lado creo que es de Sí, aplaudir. sí. Ahora, una última pregunta. ¿Crees que el tiempo le está dando la razón a Trump y que pasará a la historia como un disruptor, sino como un estadista económico que entendió algo que otros no vieron y, como decías al principio, un gran negociador? Bueno, hay mucha gente que está jugando esa partida de ajedrez de 4D que muchos no somos capaces de ver, ¿no? Trump es un tío, es muy impredecible, ¿no? Y le gusta jugar con esa incertidumbre. Entonces, realmente es muy complicado saber cuál es su objetivo. Porque él habla de muchos objetivos, pero juega a despistar, ¿no? Es lo que hace un negociador. Entonces, será difícil. Desde mi punto de vista, si logra al final eliminar barreras comerciales y dejar un mundo, bueno, donde el comercio pueda fluir mejor, será un éxito tremendo. Y casi todo el mundo, casi todos el entorno cercano a Donald Trump, dice claramente que estas negociaciones agresivas buscan eso, negociar. No es que quiera realmente imponer aranceles para frenar el comercio, sino que busca lo contrario, negociar para que como resultado quede un mundo mucho más libre a nivel de comercio, ¿no? Entonces, hombre, si lo consigue, insisto, será una cosa a reconocer y habrá pasado a la historia, pues como las que has comentado, ¿no? Un presidente que ha Sí. logrado pues algo muy, muy bueno para la sociedad y no en el corto, sino en el medio y largo plazo. Ahora bien, veremos, ahora tenemos años para juzgarle, así que la cosa ahora es saber cómo va a acabar pues toda esta guerra comercial. Como digo, es tan incierto y cambia tanto de opinión y de retórica, es que es muy complicado hacer cálculo económico o expectativas, es muy difícil. José, pero aunque sea difícil hacer un cálculo económico o tener expectativas, antes de finalizar, ¿podrías por favor darnos quizás algunos consejos o algunos tips para poder sobrellevar este, como decíamos, este corto plazo de esta quizás una posible recesión, o qué podemos hacer para no caer en unas debacles, digamos? Bueno, pues ahora mismo, como hemos comentado antes, posiblemente venga una pequeña inflación, es decir, una subida Sí. de precio. Entonces, quizá la forma de protegerse es salir del cash, de la liquidez, que es lo que realmente la inflación no es otra cosa que la devaluación de la divisa. Entonces, quizá invertir en una cartera diversificada entre bonos y renta variable sea muy interesante para no perder ese poder adquisitivo. Como siempre digo, el que no invierte es el que al final acaba pagando la inflación. Por lo tanto, esa educación financiera creo que siempre es importante en estos entornos de incertidumbre, pues más que nunca. Oye, estudiar, aprender un poco de economía, de mercados y sobre todo protegerse de ese impuesto invisible llamado inflación, que además para mí es más miserable y el que más afecta a las clases bajas y pobres. Así que mercados financieros y activos reales siempre nos pueden proteger de todo esto. Pues a invertir entonces. Te agradecemos, era José Basagoiti. Gracias por compartir tu análisis sobre la política arancelaria de Estados Unidos, tus perspectivas, pues nos ayudan a comprender las complejidades y las consecuencias de estas decisiones en la economía nacional e internacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y seguramente volveremos a contactar contigo. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo muy fuerte. Y ustedes no se aparten, ya venimos con más de su programa. Buenos días. Hola, soy Guillermo Olivos, abogado de inmigración. En mi trayectoria